Hola, muy buen día. El título de mi ponencia es Innovación en el campo de la rehabilitación y la autonomía personal. ¿Qué cosas vamos a ver? Pues aunque innovación y tecnología pueda parecer aburrido, voy a intentar que sea de interés lo que os cuente y que cuando salgáis de la sala, pues a ver si podemos aprender alguna cosa nueva, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es definir qué es innovación? ¿Qué entendemos por innovación? ¿Qué entendemos por innovación en un centro de investigación tecnológica que además una de sus líneas de trabajo está muy ligada a la discapacidad y a las personas mayores, personas con dependencia? Para aterrizar un poco en el suelo, pues hablaremos de innovación en productos que seguramente conocéis, como son los cojines antiescaras, como son las sillas de ruedas. Y luego hablaremos de un cóctel perfecto, aunque podría ser una receta perfecta, o bueno, ya lo descubriremos durante la ponencia. Bueno, pues podemos hablar de muchas cosas cuando hablamos de innovación. Podríamos querer unos palillos para refrigerar unos espaguetis que están muy calientes y no quemarnos cuando comemos. O quizá tendemos a hablar de tecnología directamente, ¿no? O tecnología muy avanzada. Aunque quizá luego veremos que no solo la tecnología nos va a solucionar un problema, si no somos capaces de situar esa tecnología en el entorno de la persona, en el entorno social o socioeconómico que da apoyo a esa tecnología, y si no conocemos realmente la necesidad de la persona. Entonces, podríamos hablar definiciones de innovación, hay muchas. Podríamos decir que una innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio. Y a mí me gusta insistir que no es solo producto, es producto, bien o servicio, porque esto también nos ayuda a entender que muchas veces no es solo mejorar el producto, no va a ser solo mejorar el cojín antiescaras o la silla de ruedas o otras tecnologías que podamos utilizar, sino va a ser importante cómo se da esa tecnología, cómo se prescribe, cómo se informa o no al usuario, cómo puede obtener el máximo beneficio de ella, o incluso si en alguna ocasión puede haber algún riesgo por un mal uso. Entonces, innovar también es transformar la creatividad en soluciones de valor. Y aquí hablaremos, o cuando se habla de innovación, podemos pensar que hay innovación porque la tecnología sigue desarrollándose. Entonces, por ejemplo, cuando un ordenador ocupaba toda una habitación, era imposible pensar pues que podíamos tener, por ejemplo, una prótesis que iba a estar controlada por un ordenador y que nos iba a permitir andar y correr. Ahora el ordenador este que nos ocupaba toda una habitación no hará muchos años relativamente, ahora lo tenemos en un chip que ocupa una uña del dedo. Entonces las posibilidades que nos ha ofrecido la tecnología son mucho mayores de las que podíamos tener hace unos años. Otra forma de innovación, ¿cuál es? Pues es el empuje del mercado. Y aunque es un término un poco económico, si queréis, o mercantil, ¿quién es el mercado? Pues el mercado sois los usuarios, sois los profesionales que trabajáis en este ámbito y quizá también son los prescriptores y todos, pero principalmente cuando hablamos de mercado es lo que está demandando el usuario final de esa tecnología. Y en algunos casos, cuando hablamos de tecnologías de apoyo, el usuario final podéis ser vosotros mismos, que podéis tener alguna situación de discapacidad, pero también podría ser el prescriptor que estuviera pidiendo un método, un protocolo de prescripción o de valoración de la persona para poderle asignar de una forma más adecuada una ayuda técnica o un producto de apoyo. ¿Cómo innova el Instituto de Biomecánica de Valencia? Bueno, nos gustaría ser los más innovadores y totalmente novedosos, pero son cosas que tienen bastante sentido. Pues en principio nos gusta decir
que trabajamos para adaptar cualquier tecnología, cualquier producto o servicio a las capacidades de las personas, y en personas todos sabemos que cada uno es hijo de su madre y de su padre, entonces es complicado hacer esta adaptación sin ser capaces primero de tener una fase de conocer cuáles son estas necesidades para poderlas transformar en lo que serían requisitos de desarrollo o requisitos de productos. Aquí en la pantalla pues hay muchas personas pintadas de diversos colores que quieren significar eso. Evidentemente no hay una silla de ruedas, pero debería haberla allí, pero podrían haber, la intención ha sido representar todo un abanico de personas que nos podemos encontrar, porque una persona que tiene problema de audición puede ser una persona que en principio oiga bien, pero que está trabajando en un entorno o en un ambiente que es ruidoso, con lo cual la señalización en ese lugar o la forma de comunicarse en ese lugar podría ser aplicable también a una persona que tiene un problema auditivo, una reducción de la capacidad auditiva, en otro entorno normal o en principio más silencioso. Entonces, lo primero, cuando hablamos de un círculo de innovación, pues primero tenemos la idea, ¿no? Es cuando en los dibujos animados se enciende la bombilla y decimos, ¡hola! Tenemos la solución. Luego hay que pensarlo un poco más, ¿no? Entonces, hablamos ya de una definición conceptual, que es como, bueno, tenemos la bombilla, pero ahora esa bombilla va a ser de LEDs, va a ser de ignición, va a ser un tubo fosforescente, va a ser de bajo consumo. Luego, cuando ya decidimos uno o algunos de estos modelos, iríamos al desarrollo. Entonces, desarrollamos 2 o 3 cosas y decimos, bueno, esto nos gusta, no nos gusta, ¿y a quién le preguntamos? Pues le preguntamos al usuario, y algunos de vosotros habéis estado en el Instituto de Biomecánica porque habéis participado en algún tipo de validación, y preguntamos al usuario por qué, porque muchas veces sois los usuarios los que mejor sabéis qué es lo que necesitáis. O a lo mejor lo formuláis de una forma que tenemos que dialogar o hablar para ver lo que tú me estás pidiendo, exactamente cómo lo podemos transformar en requisitos técnicos o de diseño para que eso sea de utilidad para resolver el problema que me estás planteando. Entonces, una vez hay una validación, ya decimos, este producto, esta bombilla que hemos dicho funciona bien, entonces nos atrevemos a lanzarlo al mercado. Nosotros, como centro tecnológico, trabajamos con la Administración, trabajamos también con los usuarios de los productos y trabajamos también con fabricantes. En algunas ocasiones los fabricantes vienen ya con la bombilla prácticamente fabricada y nos dicen, bueno, mira a ver si esto funcionaría o no. En otras ocasiones vienen con la idea brillante, ¿no? Se les acaba de encender la bombilla y dicen, queremos hacer este producto, ¿nos podríais ayudar? Entonces, le planteamos un poco el proyecto en función de sus necesidades. Y todo esto de la innovación, ¿para qué sirve o dónde la tenemos que plantear? Pues básicamente, cuando se habla de cadena de valor, la cadena de valor empezaría en la investigación y desarrollo y tendríamos una barra superior, la barra superior que, lo siento porque al final de la sala no se puede leer, pero básicamente podríamos dividir la cadena de valor, que sería la cadena que enlaza desde el momento en que surge la idea de voy a fabricar una bombilla hasta el momento final en que el usuario tiene esta bombilla en casa, la persona tenemos esta bombilla en casa, pues podríamos dividirla en 2 partes. Una primera parte que sería la parte de la oferta, donde tenemos investigación, tenemos producción. En la investigación hemos dicho, esta bombilla va a ser de LEDs y queremos que haga esto y esto. Entonces hay que fabricarla, pero no sirve solo con fabricarla, luego hay que venderla y habrá que ver cómo se llega a los mercados, quién paga esta solución, esta ayuda técnica que nos puede ayudar a resolver algún problema. En la siguiente banda o en la parte inferior podríamos tener lo que sería la cadena de la demanda. Aquí tenemos puntos muy importantes. Tenemos, por ejemplo, el asesoramiento para las tipologías. Yo lo repito muchas veces, ¿no? Una silla de ruedas que nos pagan o que nos dan es una silla de rueda pesada,
que no se pliega y quizá con 300 euros más, no voy a valorar si es mucho o es poco, para algunos quizás sea mucho, para otros quizá no sea poco. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos una silla de ruedas desmontables, conseguimos una silla de ruedas que es plegable. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite poner esta silla de ruedas dentro del maletero de un coche, con lo cual el fin de semana o para hacer ciertas gestiones vamos a poder hacer más cosas que sin ella. Habrá gente que no podrá pagar estos 300 euros, habrá gente que sí y quizá no se gasta estos 300 euros en esta mejor silla porque desconoce esta posibilidad, pero se los gasta en tener una televisión de pantalla plana o un fin de semana para ir pues a cualquier sitio a hacer turismo, ¿no? ¿Qué reivindico con esto? Que hace falta mayor cultura, mayor formación, conocer mejor los productos. Si los usuarios conocéis más cuáles son los productos, podréis ser más exigentes y podréis exigir más cosas que se adecúen más a vuestras necesidades. Si los profesionales que trabajan en este sector conocen más los productos, podrán asesorar mejor. Y claro, yo ahora me estoy librando de toda responsabilidad, ¿no? Si vosotros exigís más, a los investigadores nos pondréis las pilas y nos diréis, no, que yo ya sé que existe esto y mis necesidades son estas. Lo que tú me propones no me va a servir o sí. Entonces, juntos haremos que haya mejores productos también. Entonces, si hablamos de cojines antiescaras, podríamos hablar, por ejemplo, centrándonos en investigación y desarrollo. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues han aparecido cojines multicapa, donde se intentan mezclar espumas, geles. También en algunos cojines se ha modificado la forma del contorno para recoger mejor las nalgas, intentando liberar presiones y evitar que aparezcan llagas. Desde la perspectiva de producción, pues si hay una innovación en el diseño, también la producción o el fabricante se tiene que solucionar su proceso productivo para poderlo adaptar a fabricar cosas nuevas. En los temas de asesoramiento y tipologías, pues se han desarrollado diversos baremos de valoración del riesgo de aparición de úlceras por presión. También a la hora de la prescripción, pues se deberían tomar en cuenta lo que serían necesidades complementarias y ofrecer esa formación y información que hablábamos anteriormente. En selección, provisión y distribución volveríamos a hablar de lo mismo, incorporación de herramientas y metodologías para apoyo a la selección, incorporación de herramientas y metodologías para el apoyo a la adaptación. Quizá en Valencia o en España en general no hay mucha costumbre de lo que sería la adaptación del producto de apoyo, o quizá no hay esa costumbre porque tampoco hay una previsión para hacer este tipo de adaptaciones, pero muchas veces o en ocasiones la prescripción dice una silla de ruedas. Es como si fuéramos a, no sé, una silla de ruedas ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cuánto pesa? Pues eso hay que tenerlo en cuenta. También como usuarios tenéis que decir, sí, pero una silla de ruedas es para mí, yo necesito esto, o ver también ese entorno. Entonces, dentro del uso y seguimiento, que sería también un proceso, yo he insistido antes que la innovación no era solo innovación de productos, sino que también podía haber innovación en el proceso de entrega de estos productos o en el seguimiento. Pues quizás sería interesante saber una ayuda técnica si mantiene su funcionalidad pasado 1 año o 2 años, si se está realizando el mantenimiento adecuado y, desde luego, muchas veces cuando falla la tecnología en casos de discapacidad es porque no se ha hecho un buen asesoramiento ni una buena formación del usuario. Desde el punto de vista del mercado, cómo se vende una cosa, por ejemplo, en cojines antiescaras, pues normalmente los papeles comerciales nos enseñan cojines donde toda la foto es de color verde, ¿no? O color azul clarito, porque eso nos indica que, bueno, esto nos salva, nos salva el culo, valga la redundancia, ¿no? Por las dos cuestiones. Pero evidentemente se abusa muchas veces de aspectos comerciales y de imagen
sin realmente explicar hasta qué punto eso realmente nos está mejorando la situación de riesgo, o al menos decirnos, sí, efectivamente, esto te está mejorando la situación de riesgo, pero aparte tienes que tener en cuenta otras medidas complementarias. Solo el cojín o solo una ayuda técnica concreta no te va a solucionar un problema. Entonces, también en la organización se podrían dar innovación. Por ejemplo, en algunos municipios se están gestionando lo que son bancos de ayudas técnicas, o en algunos hospitales o en algunas residencias se está trabajando como si fuera con el banco de colchones antiescaras, ¿no? Entonces se hace una gestión completa de estos colchones para, evidentemente, un aspecto importante es reducir costes, pero también es muy importante optimizar el apoyo, la ayuda que se está dando. Entonces, yo antes hablaba del cóctel perfecto y es un enfoque que descubrí hace poco, relativamente hace poco, pero que me gustó mucho, y es cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de producto, de discapacidad, hay que siempre tener en cuenta que este producto se va a utilizar en un entorno, que lo va a utilizar una persona y que se va a desarrollar o se va a fabricar con una tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿podemos mejorar con la tecnología la calidad de vida de las personas? La respuesta es sí, y aparte como tecnólogo en esta mesa me tengo que decir 2 veces sí que podemos, ¿no? Pero queda un poco la coletilla. Podemos hacerlo, podemos mejorar la calidad de vida de las personas si lo hacemos bien. Si no, pues quizá incluso podemos llegar a perjudicar a las personas. Bueno, no sé si lo podréis leer desde allí, pero entonces, si nos centramos en el entorno, ¿qué deberíamos preguntar? Lo primero es si existe información sobre distintas tecnologías. También podríamos preguntar si el usuario, el entorno, permite que tome parte en esa selección de tecnologías. Si existe apoyo del entorno familiar o del entorno inmediato. En algunas ocasiones puede haber demasiada presión. Pensarnos que con una ayuda técnica o con un producto de apoyo vamos a poder conseguir muchas cosas, demasiadas cosas quizá, o poner tanta presión en esas expectativas que luego nos vamos a sentir fracasados, pero puede pasar justamente lo contrario. No, es que yo soy así, yo es que no puedo hacer más. Entonces, en esa situación estaríamos perdiendo una oportunidad de mejorar, de implicarnos más en la vida, de ser más autónomos y tener, dijéramos, mandar sobre nuestras vidas, ¿no? Evidentemente también hay un problema de cómo se paga esto, ¿no? ¿Quién paga este producto de apoyo? ¿El entorno facilita o no? No voy a decir nada nuevo si digo que estos años justamente no parece que vayan a ser los más fáciles para conseguir subvenciones o dinero para pagar esta tecnología. Pero bueno, hay que estar ahí, hay que plantear las soluciones y como tecnólogos pues supongo que nos pediréis que esas tecnologías sean baratas para que con el dinero que os da la Administración se puedan utilizar. Y otro aspecto importante es si estamos aceptando esa tecnología. Luego tenemos la persona, que un poco es las mismas preguntas que hemos visto antes, pero aplicadas sobre la persona. Aquí podríamos resaltar si esa persona, y ya dirigiéndome a muchos de vosotros que tenéis algún tipo de discapacidad, si estáis motivados a utilizar una tecnología que os han propuesto o no estáis motivados. Quizá en algunos casos la motivación es baja porque no sabéis exactamente el cacharro que os han traído a casa para qué sirve, qué os soluciona, en qué mejora vuestra situación actual. O quizá la tecnología os ofrece un producto que os sirve para hacer algo que nunca habéis tenido interés en hacer. Entonces, bueno, está bien que a alguien que le interese hacer eso lo pueda hacer, pero es que a mí eso no me soluciona nada. Entonces, en la tecnología volveríamos a hablar de, por ejemplo, si cubre la función que le pedimos, si esa función la cubre con dolor o sin dolor, si es segura, fiable.
si interfiere con las actividades que habitualmente hacemos o si aporta realmente algún beneficio. Yo cuando enseño esta imagen siempre digo, tecnológicamente es perfecta, es la máquina perfecta. Reduce perfecta, ¿no? Pues una ortesis de laboratorio que permite reducir el temblor en un 90% de los casos. Es la bomba. Está muy bien, realmente muy bien. Pero claro, estoy pensando solo en tecnología. Si yo empiezo a pensar en el entorno o empiezo a pensar en la persona, quizá pesa un poquito, pesa medio kilo, 700 gramos. Entonces quizá ya empieza a fallar un poco. O quizá en el entorno. Podría ser un entorno que lo apoyara y esta mujer podría ir a algún sitio y estar ahí abanicándose y decir, mirad lo que me han hecho los chicos de biomecánica. Es que ahora me puedo abanicar que antes no podía. O por el contrario, se puede sentir retraída de utilizar esta tecnología en un entorno porque lo ve un poco abultado, un poco trasto, ¿no? Resumiendo. Claro, a los tecnólogos nos piden, bueno, eso funciona bien, pero hay algunos aspectos, siendo así muy suave, a mejorar, ¿no? Es una lástima porque aquí no se ve el vídeo, pero aquí se está actuando con estimulación eléctrica y se reduce también bastante el temblor. En este caso, al menos sobre los brazos de la persona, ya vemos que se ha reducido mucho, solo tenemos algunos electrodos y quizá lo que nos sobraría todavía es todo el portátil que tenemos detrás y la bancada porque no lo podemos llevar detrás, pero bueno, es un avance importante. Y creo que hasta aquí no tenía nada más que comentaros y ahora veríamos un caso de innovación pues para contar qué aspectos han ido innovando, por ejemplo, en las sillas de ruedas, que es un producto que es fácil, se suele identificar con la discapacidad, aunque la discapacidad es mucho más que una silla de ruedas, pero pensemos, por ejemplo, que en el 1300 antes de Jesucristo ya había una silla de ruedas que bastante después, en 1595, Felipe II ya tenía una silla de ruedas que además tenía reposapiés y era reclinable. Claro, él era el rey, tenía seguramente más poder adquisitivo que otras personas con discapacidad de la época. Y luego pues se fue mejorando. Queríamos una silla de ruedas que fuera fresquita. Esta se la inventaron en la India y que aparte tenía la innovación de que las ruedas traseras se podían montar delante y al revés. Y aparte, bueno, era bastante ligera. Y esta ya es la silla de ruedas quizá muy parecida ya a lo que pensamos cuando nos dice una silla de ruedas. Y pensar que no está tan lejos en el tiempo, 1933, y uno de los requisitos que pedían a esa silla de ruedas es que fuera plegable para poderla meter dentro del maletero del coche. En Estados Unidos no hay tanta cultura de pasear andando, de desplazarse andando por las vías públicas. Por eso todavía era mucho más importante el tema de poder meter la silla de ruedas dentro del coche. Y bueno, luego han ido apareciendo diversos modelos, desde sillas especializadas para diversos deportes. Aquí hay una cosa que no sabría clasificar si como tanqueta o como silla de ruedas, pero bueno, pensar que la tecnología, si le pedimos lo que necesitamos, pues no nos lo va a dar, pero hay una especie de ensayo-error y iremos avanzando para ofreceros soluciones mejores. Yo solamente comentar como conclusiones que los usuarios sois un elemento clave y principal en todo el proceso de innovación y muchas veces se os ha utilizado y utilizado con todo el sentido de la palabra solo quizá para el principio del producto, ver qué queréis o ver qué necesitáis y como mucho al final, ¿no? Pero cada vez más por las asociaciones de usuarios, de personas con discapacidad, de personas mayores, se está haciendo más hincapié y también por la gente que trabajamos en este campo, la necesidad de que
las personas con discapacidad, las personas con algún tipo de dependencia, funcionen o participen plenamente de todo el proceso de innovación, de todo el proceso de desarrollo del producto. Y en las diversas partes, antes hablábamos desde la creación de una idea, cómo se materializaba esa idea, cómo se prueba esa idea, si funciona o no, o incluso cómo se pone en el mercado. Por lo tanto, y aprovechando el título que habéis puesto a estas jornadas, os pediría o os diría que reivindiquéis el protagonismo que os corresponde, porque hoy, además de ser tiempos de crisis, son también tiempos de lucha. Muchas gracias. Bien, gracias, Ricard. Yo quisiera, en nombre de COCENFE, transmitiros a ti y en especial al Instituto de Biomecánica de Valencia la labor tan extraordinaria que hacéis día a día. De hecho, con vuestro trabajo hace que la vida sea mucho más fácil a las personas con discapacidad. No me cabe la menor duda que si hoy en día nos has presentado unas diapositivas con esas sillas de ruedas tan avanzadas últimamente, pues quizá en breve nos sigáis aportando nuevas ideas que nos hagan pues ser totalmente independientes o, si no en la totalidad, casi independientes. Creo que con estas palabras identificamos a un instituto que hace un cóctel, como decías en la diapositiva, un cóctel de grandes profesionales, pero también de grandes personas a disposición de nuestro colectivo. Y, sobre todo, bueno, él hablaba de exigencia. Nosotros, como colectivo, debemos de exigirles cada día un poquito más, para hacernos la parte más fácil en este caso. La parte de lo que somos como personas, el poder que se nos visualice constantemente en una sociedad más normalizada. Y a partir de ahora nos quedan como 10 minutos. Si alguien quiere intervenir y hacer alguna pregunta, Ricard creo que podrá contestar a lo que Hasta donde digas. pueda. Hasta donde pueda. ¿Hay alguien que quiera? ¿Nadie se atreve? Es que eso de la innovación está muy bien, pero que lo tenían que hacer a precios asequibles para que todos lo pudiéramos comprar los productos y entonces mejoraríamos nuestra calidad de vida. No puedo estar más de acuerdo contigo. No. Yo entiendo que... Es que yo planteo esa pregunta porque yo también tengo discapacidad y me uno al colectivo evidentemente, si se desarrolla una tecnología que es cara, o no es cara, pero si se desarrolla una tecnología que el entorno, por usar un poco la terminología que he utilizado antes, que el entorno no permite, el entorno puede ser pues que tenéis pensiones bajas o que no estáis trabajando o que las administraciones no aportan suficientes ayudas, pues evidentemente está fracasando el cóctel. A nosotros, pues ¿qué nos tenéis que exigir? Pues que busquemos soluciones más económicas. A los fabricantes, que tenemos que exigirles, pues capacidad para mejorar sus procesos de fabricación, para poder ofrecer esas soluciones también a costes más competitivos. Al final, yo creo que también parte de la complejidad se debe a que también se compiten desde la perspectiva de los fabricantes, también están compitiendo con herramientas de mercado, cuando a nivel de mercado son productos bastante específicos muchas veces, y con lo cual fabricar algo que es específico tiene un coste de fabricación importante. ¿Cómo se podría mejorar ese coste? Pues en medida de las medidas de entorno que se pudieran ofrecer. Realmente siento no poderte ofrecer una respuesta que te dijera, no, tenemos la solución. Yo tengo una de idea. momento no, sí. Que yo tengo una idea, si quieres te la puedo
Sí, transmitir. sí. Que, por ejemplo, ajustar las medidas económicas para que eso estuviera en desarrollo y todos pudiéramos acceder y así no costaría tanto. Y sería mejor para todos. Con las administraciones y con lo de las pensiones y todo eso, yo me refería a esa parte, al asunto económico, es lo que yo quería decir. Muy bien. No sé si me has pillado. Sí, pero yo con lo que sé no te puedo contestar a eso. No sé si otros ponentes te podrán contestar durante las jornadas. Bueno, pues eso Bien. era mi planteamiento. ¿Alguna pregunta más? No, yo paso el micrófono. Bueno, pues hasta aquí. Gracias por todo, como te he dicho, Ricard. Y vamos a pasar... Bueno, yo quería agradeceros que nos hubierais invitado, porque parte del éxito del trabajo se debe a vuestra exigencia y a vuestras recomendaciones cuando habéis estado trabajando en nuestros proyectos como usuarios, como colaboradores, y que sabemos que tenemos línea directa para cuando necesitamos saber qué piensan los usuarios, qué necesitan. Muchas gracias. A ti y al instituto.